Imagínate despertar en la más absoluta oscuridad. Tu corazón latiendo con desesperación, no sabes dónde estás hasta que tus manos chocan con algo frío y rígido, un ataúd. Esta es la historia de Doña Rosa. Ella dedicó su vida entera a su familia sin imaginar que quienes más amaba serían los mismos que la llevarían al borde de la muerte. Parecía un accidente trágico, pero la verdad era mucho más oscura y ella estaba a punto de descubrirlo. Doña Rosa vivía en una pequeña casa de paredes blancas y un jardín lleno de flores que ella misma cuidaba con esmero. A sus 80 años, su espalda encorvada y sus manos llenas de surcos eran testigos de una vida de trabajo, entrega y sacrificios. Ella nunca había pedido nada a cambio, solo el cariño de su familia, y en el vecindario todos la conocían como la abuela bondadosa que siempre tenía una palabra amable y una taza de café caliente y un trozo de pan dulce para quienes la visitaran. La historia de una madre que había criado sola a su hijo Francisco, tras la muerte de su esposo, luchando con uñas y dientes para darle lo mejor. Ella se sentía orgullosa de haberlo visto crecer y convertirse en un hombre de bien, o al menos eso creía. Desde hace unos meses Francisco y su esposa Marta la visitaban con más frecuencia de lo habitual. Se mostraban preocupados, siempre preguntándole cómo se sentía, insistiendo en que debía descansar más y dejar que ellos se hicieran cargo. Al principio a Doña Rosa le pareció un gesto hermoso, un regalo del destino. Después de tantos años de soledad, Francisco, que siempre había sido distante, ahora parecía más atento. Marta, aunque nunca había sido muy cercana, traía sopas calientes y la ayudaba a acomodar la casa. Sin embargo, había algo en su mirada, como si estuvieran esperando algo. Los días pasaban y Doña Rosa comenzó a notar que su cuerpo ya no le respondía de la misma manera. A veces se despertaba con una fatiga inusual, otras veces sentía un mareo repentino al levantarse de la silla. Su apetito disminuyó y su piel empezó a perder su color. Se miraba al espejo y no reconocía a la mujer pálida y débil que le devolvía la mirada. Trató de ignorarlo, diciéndose a sí misma que era la edad, que después de tantos años su cuerpo simplemente estaba cansado. Pero la sensación persistía, una pesadez extraña que se aferraba y que la arrastraba al sueño. Francisco insistía en que debía alimentarse bien, que Marta estaba cocinando especialmente para ella, preparándole platos nutritivos que la ayudarían a recuperar fuerzas. Cada tarde llegaba Marta con un tazón humeante y la animaba a comer, asegurándole que era lo mejor para su salud. Rosa confiaba en su hijo y en la mujer que había elegido para partir su vida, así que bebía cada sorbo, aunque su estómago se revolvía y su cuerpo se sentía cada vez más pesado. Una tarde, mientras Marta servía el café, Rosa la observó con más atención. Sus manos parecían demasiado firmes, sus movimientos calculados. Algo en su forma de actuar la inquietó, pero no dijo nada. Tomó la taza de café entre sus dedos y bebió lentamente, sintiendo el calor recorrer su garganta. Marta sonrió y le dijo que pronto se sentiría mejor, que debía confiar en ellos, que solo querían lo mejor para ella. Rosa asintió con una débil sonrisa, pero en su interior algo le decía que había una sombra oscura acechando su hogar. Las noches se volvieron más pesadas. Se despertaba en medio de la madrugada con sudores fríos, sintiendo que su cuerpo no le pertenecía. Un día, mientras intentaba levantarse de la cama, sus piernas se doblaron con su propio peso y cayó al suelo. Minutos después, Francisco y Marta entraron apresurados en la habitación. Marta la ayudó a recostarse de nuevo y Francisco le dijo con una voz que sonaba casi falsa que no debía preocuparse, que estaban ahí para cuidarla, que no la dejarían sola. Rosa quiso creerle, quiso convencerse de que su hijo jamás le haría daño. Sin embargo, en el fondo algo dentro de ella comenzó a gritar, un instinto primitivo, una advertencia que había ignorado por demasiado tiempo. Quiso levantarse, buscar ayuda, contarle a alguien que algo estaba mal, pero el sueño la venció de nuevo. Antes de cerrar los ojos por completo, vio la silueta de Marta inclinándose sobre su cama, observándola con una sonrisa que no parecía de compasión sino de triunfo. El sol de la tarde se filtraba a través de la ventana, bañando la pequeña sala de la casa de Doña Rosa con una luz dorada y cálida. Afuera, el sonido de los pájaros mezclado con el murmullo de la vecindad. Sus párpados caían como si una fuerza invisible los estuviera cerrando, y un mareo repentino la hizo sujetarse al brazo de la silla. Trató de levantarse,
pero sus rodillas no respondieron, su respiración se volvió irregular como si su propio cuerpo estuviera cediendo a algo que no comprendía. Marta, que estaba a su lado, le preguntó con voz melosa si se sentía bien. Doña Rosa quiso responder, pero su boca apenas se movió. Su cabeza se inclinó lentamente hacia un lado y la imagen frente a ella comenzó a desvanecerse. Y antes de que la oscuridad la envolviera por completo, logró ver una última cosa: el rostro de Marta iluminado por una sonrisa apenas perceptible, con un gesto sutil pero tan escalofriante. Marta gritó llamando a Francisco con un tono de urgencia contenida, como si todo estuviera saliendo según lo planeado. Francisco entró corriendo desde la cocina, su rostro mostrando una preocupación calculada mientras se arrodillaba junto a su madre. La sacudió ligeramente llamándola con una voz que sonaba demasiado ensayada, como si estuviera actuando para un público invisible. Marta, fingiendo desesperación, se llevó una mano al pecho y sugirió que llamaran al médico de confianza, ese que nunca hacía demasiadas preguntas, el que debía un favor a Francisco y que seguramente entendería lo que tenía que hacer. Minutos después, un automóvil negro se detuvo frente a la casa. Un hombre alto de rostro afilado y mirada fría descendió con calma, como si aquello no fuera una emergencia. Se acercó a la puerta con pasos seguros. Al entrar observó a Doña Rosa tendida en el sofá, su piel pálida como el mármol, su respiración casi imperceptible. Se acercó sin prisa, colocó 2 dedos sobre su cuello por unos segundos. Y se incorporó con una expresión neutra. Dijo que lo sentía mucho, pero que Doña Rosa había fallecido. No revisó signos vitales, no pidió más información, simplemente sacó unos papeles del maletín y con una pluma de tinta negra firmó el acta de defunción. Sin dudarlo, Francisco le agradeció con un apretón de manos. Marta fingía llorar en un rincón. Los vecinos comenzaron a llegar cuando la noticia se esparció como pólvora. La amiga de toda la vida de Rosa fue una de las primeras en entrar, con el rostro desencajado por la sorpresa. Dijo que era imposible, que había visto a Rosa la tarde anterior y que aunque estaba frágil seguía siendo la misma mujer fuerte de siempre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tomó su mano fría entre las suyas, sus dedos temblaban mientras preguntaba qué había sucedido. ¿Cómo era posible que hubiera partido tan repentinamente? Francisco, con su mejor voz de hijo afligido, respondió que había sido todo muy rápido, que ella se había desvanecido y que el médico confirmó lo peor. Y Marta, con una expresión de dolor perfectamente ensayada, añadió que Rosa había estado muy débil últimamente, que quizás su corazón ya no pudo más. Francisco y Marta salieron de la casa en silencio y diciéndole la anciana que ya no representaba un problema y pronto todo lo que le pertenecía sería suyo. Marta se inclinó ligeramente sobre el cuerpo inmóvil de Rosa y con una voz apenas audible murmuró que ahora todo sería mucho más fácil. Francisco la observó con una sonrisa torcida y dijo que solo debían seguir con el plan, que en unas horas todo habría terminado. Pero el cuerpo y su mente de Rosa aún flotaba en una nebulosa entre la vida y la muerte. No podía moverse, no podía hablar. Pero en algún rincón de su ser una chispa de conciencia aún permanecía encendida. No estaba muerta. Pero nadie se daba cuenta, nadie veía la verdad que se ocultaba detrás de aquella piel pálida y aquella respiración débil. El reloj avanzaba, los preparativos para el entierro comenzaban. Rosa yacía atrapada en un limbo del que no sabía si podría escapar. La tarde se teñía de un tono grisáceo mientras el cementerio se llenaba de un silencio casi solemne, roto por el murmullo de los asistentes que observaban cómo el ataúd de Doña Rosa descendía lentamente hacia la tierra. Los sepultureros trabajaban con la precisión de quienes han repetido el mismo ritual cientos de veces sin prestar demasiada atención al contenido de la caja. Ahora estaba a punto de ser cubierta por la tierra. En la primera fila, Francisco y Marta permanecían erguidos con las manos cruzadas frente a ellos, observando la escena con una expresión calculada, sin rastros de lágrimas ni muestras de verdadero dolor. Francisco dijo que su madre había sido una mujer fuerte, que siempre se había preocupado por los demás y que ahora descansaba en paz. Su voz sonaba hueca, como si cada palabra estuviera ensayada sin la carga emocional que cabría esperar de un hijo en duelo. Marta, de pie a su lado, se limitó a bajar la cabeza en un gesto de aparente tristeza, aunque en sus labios se dibujaba una leve curvatura, un rastro de satisfacción apenas perceptible para los demás.
El sacerdote recitaba sus últimas palabras pidiendo a Dios que acogiera a doña Rosa en su reino y le concediera el descanso eterno mientras los presentes murmuraban un amén en señal de respeto. Algunos de los vecinos observaban a Francisco con recelo, recordando la frialdad con la que había tratado a su madre en los últimos años, preguntándose si realmente sentía algo. Los sepultureros comenzaron a sellar la caja asegurando la tapa con clavos metálicos que resonaban con cada golpe del martillo. Doña Rosa, como un último intento de aferrarse a la vida, quiso enviar una señal de que su cuerpo aún no había abandonado del todo el mundo de los vivos. Pero nadie notó que adentro de aquel ataúd el corazón de doña Rosa aún luchaba, que su aliento seguía escapando de sus labios, su mente flotaba en una neblina entre la conciencia y el abismo. Francisco miró su reloj con impaciencia, como si estuviera esperando que todo terminara lo antes posible. Dijo que su madre ahora estaba en un lugar mejor y que todos debían recordarla con cariño, que no tenía sentido prolongar el dolor, que lo mejor era seguir adelante. Marta sintió con solemnidad, sosteniendo su brazo en un gesto de apoyo falso, murmurando que doña Rosa siempre viviría en sus corazones. No hubo más palabras, no hubo sollozos sinceros, solo la fría certeza de que para ellos el plan había salido a la perfección. La primera palada de tierra golpeó la madera con un sonido sordo, luego otra y otra más. La lluvia de polvo y piedras comenzó a cubrir el ataúd, sofocando poco a poco la última conexión entre doña Rosa y el mundo exterior. Todavía adentro su respiración era débil, casi inexistente, su mente flotaba en un vacío profundo, atrapada en la penumbra de la inconsciencia. No había tiempo, no había espacio, solo una sensación de lejanía, como si su alma se balanceara en el borde de un precipicio. Las paladas continuaron con ritmo constante, la tierra se acumulaba capa tras capa, sellando con cada grano la sentencia de muerte que Francisco y Marta habían escrito para ella. Los asistentes comenzaron a retirarse poco a poco, algunos murmurando palabras de consuelo, otros simplemente sacudiendo la cabeza en resignación. La amiga de doña Rosa se quedó unos instantes más observando la tumba recién cerrada, con una inquietud que no podía sacudirse de encima. Algo no estaba bien, algo en lo más profundo de su ser le decía que esto no era el final. El cementerio quedó en absoluto silencio, solo el viento soplaba entre los árboles haciendo crujir las hojas secas que cubrían el suelo. Todo parecía haberse sellado definitivamente. Pero bajo metros de tierra, dentro de la caja de madera cerrada con clavos y rodeada de oscuridad absoluta, algo ocurrió. El silencio sepulcral y un sonido apenas audible rompió la quietud. Doña Rosa abrió los ojos, la oscuridad era absoluta, un abismo negro y denso que envolvía cada fibra de su ser. Doña Rosa sintió como su pecho se comprimía, mientras su respiración se tornaba errática. Cada inhalación era un esfuerzo titánico, como si el aire estuviera siendo arrancado de sus pulmones. Su mente flotaba en un limbo entre la confusión y el horror, incapaz de comprender. Un pensamiento fugaz atravesó su mente, una esperanza absurda de que todo era una pesadilla, un mal sueño del que despertaría en cualquier momento. Pero la realidad era mucho más cruel. Su piel rozó algo frío y duro a su alrededor. Estiró lentamente la mano temblorosa hasta sentir la superficie rugosa de madera que la encerraba. Un escalofrío recorrió su espalda al comprender la verdad, una verdad demasiado monstruosa para ser real. Estaba dentro de un ataúd. Su pecho se agitó con violencia, su corazón latía contra sus costillas como un tambor de guerra, acelerándose con cada segundo que pasaba. Intentó moverse, pero su cuerpo se sentía pesado. Atrapada en la estrechez del espacio reducido, no había luz, no había sonido, solo el eco de su propia respiración volviéndose más rápida y entrecortada. Intentó gritar, pero su garganta estaba seca y la voz apenas salió como un susurro. Sintió las lágrimas brotar de sus ojos, resbalando por sus mejillas hasta perderse en la oscuridad, pero no podía rendirse. Trató de empujar con ambas manos la tapa de madera sobre su cabeza, pero era inútil, no se movía ni un milímetro. La desesperación comenzó a apoderarse de ella, un miedo primitivo que la envolvía como un manto sofocante. Intentó calmarse, obligándose a pensar con claridad, pero la angustia le nublaba la mente. Recordó los últimos momentos antes de desmayarse, la imagen borrosa de Marta sonriendo, la sensación de debilidad que la había invadido durante semanas. No había sido un accidente, no había sido el destino llevándosela de
Manera natural había sido un plan algo calculado y meticuloso. Su propio hijo, la carne de su carne, la había condenado a esta muerte lenta y aterradora. Un nudo de tristeza y rabia se formó en su garganta al pensar en Francisco, en cómo lo había criado con amor, en cómo había trabajado toda su vida para darle lo mejor, solo para morir traicionada de la manera más cruel posible. El aire se volvía más denso, más pesado, sintió la falta de oxígeno en su cabeza, una neblina que amenazaba con arrastrarla de vuelta a la inconsciencia, pero no podía permitirse desmayarse de nuevo. No ahora. Sabía que tenía poco tiempo antes de que su cuerpo cediera. Sus dedos recorrieron la madera buscando desesperadamente alguna grieta, alguna imperfección que pudiera usar a su favor. Sus uñas rasparon la superficie, pero era sólida, sin ninguna abertura. Trató de mover las piernas, pero no había espacio suficiente. Se sintió como un animal atrapado en una jaula. El pánico aumentó, convirtiéndose en una ola sofocante que amenazaba con devorarla. La falta de aire la hacía marearse, su pecho subía y bajaba con dificultad, como si cada bocanada de aire le costara más que la anterior. No quería morir, no así, no sola. Olvidada en la oscuridad, un soso escapó de sus labios, un sonido desgarrador que se perdió en la madera. Sintió la opresión de su propia desesperación aplastándola. No podía creer que su vida terminara de esta manera, no después de haber sobrevivido tanto, de haber resistido las pruebas del tiempo y la soledad. Sus manos seguían buscando desesperadamente algo, cualquier cosa que pudiera ayudarla. Sus dedos rozaron su propio pecho, su cuello, sus ropas. Entonces sintió el anillo en su dedo, la alianza que había llevado desde que su esposo falleció, un objeto pequeño, insignificante, pero que en ese momento representaba la última esperanza. Su mente trabajó con rapidez, aferrándose a la única idea que tenía a su alcance: si podía usarlo para raspar la madera, si lograba debilitar, aunque fuera un poco, tal vez, solo tal vez, tendría una oportunidad. Clavó el anillo contra la tapa del ataúd y comenzó a moverlo con desesperación. La fricción hizo que sus dedos se lastimaran, sintió la piel abrirse y la sangre caliente escurriendo entre sus uñas. Pero no se detuvo. El sonido de la fricción era apenas audible, un raspado tenue que se perdía en la absoluta soledad de su tumba. Su respiración se volvía más pesada, el oxígeno disminuía con rapidez, su cuerpo exigía aire y su visión se tornaba borrosa. No sabía cuánto tiempo más podría resistir, pero no se rendiría, no todavía. Su corazón seguía latiendo con fuerza, cada latido era una cuenta regresiva, un recordatorio de que estaba a punto de perderse para siempre. Pero en el último resquicio de su conciencia una chispa de determinación se encendió. Aún estaba viva, y si aún estaba viva, aún tenía una oportunidad. Aunque el aire se acabara, aunque su cuerpo cediera al agotamiento, aunque la tierra sobre ella la aplastara con su peso, no dejaría que la enterraran en el olvido. Tenía que resistir, tenía que luchar, porque no era su momento, porque su historia aún no había terminado. La oscuridad era absoluta, era una prisión sofocante donde el tiempo se disolvía en un abismo sin forma ni sonido. El aire se volvía más denso con cada segundo que pasaba y doña Rosa sentía el peso invisible de la muerte acercándose como una sombra implacable. Su cuerpo estaba entumecido, sus fuerzas disminuían, pero su mente se aferraba a la vida. Con desesperación sus dedos rasparon la madera, sus uñas se astillaban y la sangre tibia se mezclaba con el polvo y las astillas diminutas que caían sobre su rostro. El terror seguía latiendo dentro de ella, una presencia viva que se alimentaba de la angustia. Pero entonces, en medio del caos de su respiración errática y el retumbar de su propio pulso en los oídos, y sus manos temblorosas tocaron algo inesperado. No era tela, no era su piel. Era algo diferente, algo liso, ligeramente rugoso en los bordes, algo que no pertenecía a ese lugar de muerte y desesperanza. Con un esfuerzo monumental estiró los dedos y sintió una textura de papel firme y grueso. La sorpresa le dio una abertura de energía renovada. Con sus dedos temblorosos intentó sujetarlo con firmeza y, a pesar de la falta de luz, pudo notar que era un paquete abultado, como si en su interior ocultara algo más que simples documentos. Sus dedos lograron abrir el sobre y no era papel común, no eran cartas ni documentos olvidados, era dinero, billetes gruesos doblados y apilados cuidadosamente dentro del sobre. Sus dedos temblaron al recorrer la textura del papel, sintiendo el relieve de los números impresos, la suavidad gastada de billetes que habían pasado de mano en mano acumulando historias secretas.
Un escalofrío le recorrió la espalda, su mente aún luchaba contra la falta de oxígeno, su conciencia pendía de un hilo. Pero la revelación de que había una fortuna oculta en su propio ataúd fue como un golpe eléctrico que recorrió cada fibra de su ser. Las preguntas golpearon en su mente como una tormenta descontrolada. ¿Por qué había dinero dentro de su tumba? ¿Quién lo había puesto ahí? ¿Qué significaba todo esto? Intentó pensar con claridad. Sabía que Francisco y Marta eran codiciosos, sabía que su hijo había cambiado con los años y que el amor que alguna vez sintió por ella se había transformado en frialdad y desprecio. Una idea comenzó a formarse en su mente, una sospecha tan perturbadora que la hizo jadear con espanto. ¿Y si este dinero era el verdadero motivo detrás de su muerte? Si esto era lo que Francisco y Marta buscaban. Era un plan sucio trazado con precisión para deshacerse de ella sin dejar rastros ni un recuerdo lejano. Surgió en su mente un fragmento del pasado de su difunto esposo, un hombre de costumbres discretas y métodos reservados. Siempre había tenido una obsesión con esconder cosas de valor, lo llamaba previsión, decía que nunca se debía confiar completamente en los bancos ni en los extraños, que el dinero debía estar seguro en lugares que nadie pudiera imaginar. Rosa recordaba las veces que lo vio esconder fajos de billetes en rincones inusuales, dentro de libros viejos, en cajas selladas con clavos, incluso bajo el suelo de la casa. Al principio pensó que era una manía sin importancia, una excentricidad de un hombre que había crecido en tiempos difíciles. Ahora, atrapada en la oscuridad con una fortuna entre sus manos temblorosas, comprendió que ese hábito había llegado más lejos de lo que ella misma había imaginado. Un sudor frío recorrió su frente mientras su mente encajaba las piezas del rompecabezas. Francisco debía haber descubierto el dinero. Quizás lo encontró después de la muerte de su padre, quizás escuchó una conversación, quizás sospechó de los hábitos de su padre y comenzó a buscar, y cuando finalmente se dio cuenta de la existencia de esa fortuna, tomó la decisión más cruel y despiadada. Matar a Rosa. Si ella moría, nadie más sabría de la existencia del dinero. Nadie reclamaría lo que había estado oculto durante años. Pero ¿por qué habían puesto el dinero en el ataúd? Pero Francisco y Marta no habían enterrado el dinero con ella por error, lo habían hecho a propósito porque pensaban recuperarlo después. Quizás temían que alguien sospechara si de repente aparecían con una gran suma de dinero, quizás querían esperar a que todo estuviera en calma antes de volver al cementerio. Habían planeado todo hasta el último detalle. Habían envenenado lentamente su cuerpo, había pagado a un médico corrupto para certificar su muerte sin examinarla, habían orquestado un entierro rápido para evitar preguntas y ahora esperaban pacientemente el momento adecuado para desenterrar su macabra recompensa. Solo que su hijo la había condenado a una muerte atroz. Su muerte había sido un eslabón más en una cadena de avaricia, un acto calculado con frialdad que no dejaba espacio para la duda o el remordimiento. La rabia se mezcló con el horror. Su propio hijo, el niño que había acunado en sus brazos, el hombre por quien había sacrificado su vida entera. Había decidido que su existencia ya no le servía, que su vida era prescindible frente a la posibilidad de enriquecerse. El aire seguía agotándose, su cabeza pesaba, la opresión en su pecho era insoportable, su cuerpo pedía rendirse, sus pulmones ardían, pero su mente se aferraba a una única idea: que Francisco y Marta no se salieran con la suya. Apretó los billetes entre sus manos, sintiendo la textura del dinero que había marcado su sentencia de muerte, y en lo más profundo de su ser, en un rincón de su alma que aún resistía la desesperación, una chispa de determinación. Encendió un fuego que se negaba a extinguirse, no iba a morir. Pero el aire se volvía cada vez más pesado y cada respiración era un esfuerzo doloroso, una lucha contra un enemigo invisible que le robaba el aliento con cada segundo que pasaba. Doña Rosa sabía que no podía darse el lujo de entrar en pánico, que si dejaba que el terror se apoderara de su mente, su cuerpo colapsaría antes de que tuviera siquiera una oportunidad de intentar escapar. Se obligó a cerrar los ojos por un momento, a contener la respiración, a recuperar el control de sus pensamientos y resistir la creciente desesperación. Sus manos frías y entumecidas se aferraron a los billetes con fuerza antes de soltar lentamente la fortuna que había encontrado en el sobre, como si por fin comprendiera que el dinero no tenía valor en una tumba cerrada, que lo único que importaba en ese momento era encontrar una manera de salir antes de que su propio cuerpo la traicionara.
Movió los dedos a ciegas recorriendo su propio pecho, su cuello, sus manos, buscando cualquier cosa que pudiera servirle. Entonces sintió el anillo en su dedo, la alianza que había llevado durante décadas y que ahora, en un giro cruel del destino, se convertiría en su única herramienta de supervivencia. Su mente se aferró a una idea, a una posibilidad, y con la poca fuerza que aún le quedaba intentó girarlo en su dedo, apretándolo entre sus uñas hasta sentir el metal deslizarse por su piel envejecida. El anillo conservaba la suficiente dureza para desgastar la madera si tenía paciencia, si resistía el dolor y si no se dejaba vencer por la desesperación. Su corazón latía con fuerza, su pecho se agitaba con cada bocanada de aire que se volvía más escasa, pero no podía permitirse detenerse. Comenzó a raspar con el borde del anillo, sintiendo como el metal chocaba con la madera con un sonido seco y desesperado. La fricción le arrancaba pequeños fragmentos, partículas diminutas que caían sobre su rostro. Pero ella no se detuvo. No podía detenerse, no importaba el dolor en sus dedos ni el ardor en su garganta, solo importaba seguir raspando, seguir cavando, seguir creyendo que aún tenía una oportunidad. El tiempo pasaba de forma extraña en la oscuridad. No había manera de medir si habían sido minutos o horas, solo el sonido monótono de su anillo raspando contra la madera le daba una noción del progreso. Aunque era tan lento que el desaliento amenazaba con apoderarse de ella. Su cuerpo se volvía más pesado, su cabeza giraba y por momentos sentía que la debilidad la arrastraba de nuevo. Sentía el eco de la tierra cayendo sobre su ataúd. Mientras ellos esperaban que la muerte hiciera el trabajo sucio por ellos. La rabia le dio una chispa de energía renovada, siguió raspando, sus dedos estaban lastimados, la piel enrojecida, las uñas quebradas, pero siguió raspando, golpeando, arañando como un animal atrapado en una jaula. El oxígeno seguía agotándose, lo sentía en la forma en que su pecho subía y bajaba con cada vez más dificultad, en la forma en que su mente se nublaba y su cuerpo parecía querer rendirse, pero no podía. No, aún no. Hasta que hiciera todo lo posible, hasta que cada último gramo de su energía fuera consumido en la lucha por su vida. El sonido de sus golpes comenzó a cambiar. La madera y la tierra que la rodeaba poco a poco se volvieron más audibles, más nítidos, más frenéticos. Su desesperación aumentaba con cada golpe, con cada raspadura, con cada intento de abrirse. El peso de la tierra amortigua cualquier sonido. Pero tenía que intentarlo, tenía que seguir intentándolo, porque si se detenía significaba aceptar la muerte, significaba aceptar que Francisco y Marta habían ganado. Y eso era algo que su espíritu se negaba a permitir. Las lágrimas rodaban por su rostro sin control mientras sus golpes se volvían cada vez más desesperados. Quiso gritar, pero su garganta estaba seca, su voz apenas era un murmullo ahogado en la penumbra. Siguió golpeando, siguió rasgando la madera, sintiendo como sus fuerzas se evaporan con cada segundo que pasaba. Su respiración era cada vez más superficial, cada bocanada de aire era un suplicio. Su mente comenzó a flotar, una sensación de liviandad la invadió, como si su alma estuviera a punto de soltarse, de entregarse al vacío. Pero entonces, en medio de la negrura absoluta, en medio del silencio que la envolvía, escuchó algo. Era un sonido lejano, amortiguado pero real, algo que no venía de su ataúd, era de afuera, desde arriba. Alguien estaba cerca, alguien estaba allí. Su corazón dio un vuelco. Con un último gramo de energía golpeó con todas sus fuerzas, arañó la madera hasta que sus dedos le sangrara y resbaló por sus manos hasta que su alma gritó con la última pizca de vida que le quedaba. Pero no sabía si alguien la escucharía, no sabía si la ayuda llegaría a tiempo. Pero no podía detenerse, no podía rendirse, porque si había una mínima posibilidad, una sola grieta de esperanza, tenía que aferrarse con todas sus fuerzas. No era su hora. La noche caía sobre el cementerio con un silencio espeso y pesado, apenas interrumpido por el crujido de las hojas secas movidas por el viento y el lejano canto de los grillos ocultos entre las lápidas. El eco de pasos lejanos de una persona se detuvo frente a una de las tumbas más recientes, aquella que había sido cubierta con tierra fresca apenas unas horas antes, y suspiró con resignación, pensando en la vida efímera y en la certeza de que todos terminaban allí. Pero entonces algo le hizo fruncir el ceño, se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, forzando el oído. En la oscuridad un sonido extraño y débil, casi imperceptible, flotaba en el aire como un murmullo ahogado. Pensó que su mente le jugaba una mala pasada.
Ahí estaba de nuevo un golpeteo tenue e irregular como si algo o alguien estuviera arañando la madera desde dentro de la tierra. Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de la procedencia exacta del ruido. Venía de la tumba recién sellada. El sepulturero sintió como su pulso se aceleraba, miró a su alrededor esperando ver a alguien más. Pero estaba solo. Dio un pequeño golpe sobre la tierra esperando confirmar que todo era producto de su imaginación, pero en el instante en que el eco del impacto se disipó, un sonido emergió de la profundidad. Era una voz. No un lamento fantasmal, no era el silbido del viento entre las lápidas, era un grito ahogado, débil pero desesperado. El miedo se transformó en adrenalina pura cuando el sepulturero comprendió la verdad aterradora: alguien estaba enterrado vivo. Sus manos se crisparon alrededor de la pala mientras su mente luchaba por procesar la urgencia de la situación. Sin perder un segundo más, clavó la pala en la tierra con toda su fuerza, lanzando la primera palada de tierra a un lado mientras su respiración se volvía errática. Maldijo entre dientes sin poder creer que algo así estuviera ocurriendo. ¿Cómo era posible que alguien hubiera sido dado por muerto estando aún con vida? La desesperación crecía dentro de él. Mientras escuchaba los golpes desde abajo, cada vez más débiles, cada vez más frenéticos. No sabía que tenía, sus brazos ardían con cada movimiento, pero no podía detenerse. La imagen de la persona atrapada allí abajo lo impulsaba a seguir. El sonido de su respiración agónica le taladra el alma. La tierra volaba en todas direcciones. El sudor le resbalaba por la frente, su corazón latía desbocado contra su pecho. La pala golpeó finalmente la tapa de madera y su pulso se detuvo un segundo. Sabía que no tenía tiempo para dudar. Así que con manos temblorosas comenzó a retirar la última capa de tierra con la rapidez de un hombre que luchaba contra la muerte misma. Con el último esfuerzo introdujo los dedos en los bordes de la tapa del ataúd y tiró con todas sus fuerzas. La madera crujió, el aire escapó en una bocanada de desesperación. En su interior ya hacia la figura pálida de una anciana con los ojos abiertos y llenos de terror. Doña Rosa emergió de la penumbra, jadeaba sus labios resecos y sus manos ensangrentadas de tanto arañar la madera. El sepulturero sintió un escalofrío recorrer la espalda cuando ella lo miró con un rostro de súplica. Nunca había mirado la expresión de alguien que había estado al borde del abismo y había regresado para contar su historia. Rosa solo pudo murmurar con un hilo de voz que su hijo la había enterrado viva, y entonces el sepulturero supo que aquella noche no solo había salvado una vida, sino que también había desenterrado un secreto tan oscuro que nadie jamás habría creído que pudiera ocurrir. La tomó con cuidado en sus brazos y sin perder más tiempo corrió en busca de ayuda, sabiendo que esa historia apenas comenzaba. Los labios de Doña Rosa estaban agrietados, su piel pálida como la de un espectro, sus manos ensangrentadas por el esfuerzo de arañar la madera y su respiración entrecortada era el único sonido que rompía la tensión de la noche. ¿Cómo podía ser posible que alguien hubiera hecho algo tan monstruoso? ¿Cómo era posible que una madre hubiera sido traicionada por su propia sangre de la manera más cruel imaginable? Ella era una sobreviviente. El sepulturero sintió su propia adrenalina dispararse. Dijo que debía llevarla al hospital de inmediato, que necesitaba ayuda urgente, que no podía quedarse allí por más tiempo. Con sumo cuidado la tomó entre sus brazos, sintiendo lo liviana que era, como si la tumba misma le hubiera robado la poca vida que le quedaba. El sonido de sirenas rompió la calma del cementerio. La policía llegó con rapidez después de recibir la llamada y los paramédicos se apresuraron a atender a Doña Rosa colocándole una mascarilla de oxígeno, mientras susurraban entre ellos sin poder creer lo que estaban presenciando. El sepulturero, con el ceño fruncido y una expresión de incredulidad en el rostro, dijo que necesitaba entender lo que había pasado, que alguien tenía que explicarle cómo una mujer dada por muerta había terminado viva dentro de su propio ataúd. Doña Rosa, aún débil, con la voz entrecortada y los ojos brillantes por el esfuerzo de mantenerse despierta, dijo que su hijo la había envenenado, que la había enterrado sin asegurarse de que realmente estuviera muerta, que la había condenado a una muerte lenta y atroz. Francisco y Marta la cuidaban con una amabilidad forzada. Con cada plato de comida que le daban parecía quitarle fuerzas en lugar de devolvérsela. Dijo:
Que lo último que recordaba antes de despertar en el ataúd era la sonrisa de Marta, la mirada fría de Francisco y el vacío absoluto que la había arrastrado hasta la oscuridad. Los policías intercambiaron miradas de asombro y horror. Uno de ellos murmuró que aquello era más que un intento de homicidio, que era algo premeditado, calculado con una crueldad difícil de procesar. Otro preguntó si estaba segura de lo que decía, si no era posible que hubiera sido un error, que tal vez el médico se había equivocado, pero Rosa negó con la cabeza con una firmeza que sorprendió a todos. Dijo que había escuchado cosas, que había visto los susurros entre Francisco y Marta, que la habían traicionado sin dudarlo, que para ellos su vida ya no valía nada. Los oficiales con seriedad dijeron que necesitaban pruebas, que debían investigar cada detalle antes de proceder con un arresto. Fue entonces cuando el sepulturero, aún con la respiración agitada, levantó una mano temblorosa y señaló el ataúd. Dijo que había algo más allí dentro. Algo que no pertenecía a una tumba, algo que no tenía sentido en medio de la muerte. Los policías se acercaron con cautela al ataúd abierto y con la ayuda de una linterna iluminaron el interior. Fue entonces cuando lo vieron: el sobre grueso, el dinero cuidadosamente doblado y apilado junto al cuerpo de Doña Rosa, la fortuna oculta que había sido enterrada con ella como si fuera un mensaje silencioso, un secreto que nunca debía ser descubierto. Uno de los agentes tomó el sobre con cuidado, lo abrió y dejó escapar una maldición en voz baja. Dijo que era demasiado dinero, que esto no era una simple cuestión de herencia, que esto era una trama mucho más oscura de lo que parecía. El otro policía inspeccionó los billetes y murmuró que todo indicaba que el dinero había sido escondido allí por alguien que planeaba recuperarlo después. Se miraron entre sí y uno de ellos, con la mandíbula apretada, dijo que esto ya no era solo un intento de homicidio, sino una conspiración, un crimen planeado con una precisión aterradora. Dio la orden de localizar a Francisco y Marta de inmediato. Doña Rosa, aún sostenida por los paramédicos, sintió una extraña mezcla de emociones. Estaba exhausta, su cuerpo apenas podía sostenerse, pero su espíritu se negaba a ceder. Había sobrevivido a lo impensable. Había escapado de la muerte con sus propias manos, había vuelto del abismo solo para ver la justicia hacerse realidad. Respiró hondo, sintiendo el aire puro llenar sus pulmones, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo más fuerte que el miedo. Sintió esperanza. La patrulla policial recorría las calles en dirección a la casa de Francisco y Marta. Los oficiales habían reunido pruebas suficientes para proceder con el arresto y la orden judicial se ejecutaría de inmediato. Doña Rosa, envuelta en una manta y aún temblorosa, observaba en silencio desde la ambulancia estacionada frente a la comisaría. No podía procesar completamente lo que había vivido: el horror de despertar en su propia tumba, la angustia de luchar contra la muerte con sus propias manos. Su propio hijo la había condenado con frialdad. Los golpes en la puerta de la casa de Francisco por parte de los policías lo hicieron despertar mientras su corazón latía con fuerza y su mente aún adormecida, sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. Marta se incorporó con los ojos aún entrecerrados y preguntó qué pasaba, con una voz tensa, sintiendo en el aire una amenaza invisible. Francisco murmuró que tal vez era un error, que no podían saber nada, que todo estaba bajo control, pero cuando miró por la ventana y vio las luces de las patrullas reflejándose en la calle, una ola de pánico le recorrió. Sabía lo que estaba ocurriendo, algo había salido mal. El oficial volvió a golpear la puerta con más fuerza, exigiendo que se abriera. En ese mismo instante, Marta, con las manos temblorosas, le susurró a Francisco que debían pensar rápido, que no podían dejar que entraran sin pelear. Pero antes de que pudieran reaccionar, la puerta se abrió de golpe cuando los policías irrumpieron con decisión, armados con pruebas y con la certeza de que tenían frente a ellos a dos criminales que habían cometido un acto imperdonable. Francisco intentó protestar alzando las manos en un gesto de incredulidad, diciendo que debía haber un error, que no entendía por qué estaban allí. Los oficiales no se dejaron engañar. El comandante avanzó con una carpeta en la mano y dijo que tenían pruebas suficientes para acusarlos de intento de homicidio, fraude y malversación de fondos. Marta dio un paso atrás, su rostro perdiendo color. En cuestión de segundos preguntó con la voz quebrada de qué estaban hablando, fingiendo sorpresa, asegurando que nunca harían algo tan monstruoso, que amaban a Doña Rosa.
El oficial la interrumpió con frialdad diciendo que tenían evidencia concreta que los registros bancarios mostraban que llevaban años desviando dinero, que habían movido grandes sumas sin justificación. Que la fortuna que intentaron enterrar con Rosa era solo una parte de todo lo que habían robado a lo largo del tiempo. Francisco apretó los puños, su respiración entrecortada, su mente intentando encontrar una salida, un escape, una manera de desmentir todo lo que estaba escuchando. Dijo, con una sonrisa nerviosa, que su madre estaba mayor, que tal vez no recordaba bien las cosas, que seguramente se había confundido, que quizás había sufrido un episodio de delirio después de todo lo que había pasado. Marta, con los ojos abiertos de par en par, murmuró que todo era una locura, que jamás harían algo así, pero en el fondo sabía que todo estaba perdido. Las pruebas eran abrumadoras, los documentos, los registros bancarios, los testimonios, la autopsia preliminar que demostraba que doña Rosa había sido envenenada lentamente con sustancias que solo alguien con acceso a su comida podría haberle administrado. Francisco intentó dar un paso hacia adelante, levantando la voz diciendo que su madre estaba manipulando. Los oficiales lo sujetaron por los brazos y lo esposaron con un movimiento firme. Dijo que no podían hacer esto, que era un ciudadano respetable, que no podían arrestarlo sin pruebas reales. Marta, al ver que Francisco estaba siendo reducido, se volvió hacia los oficiales con los ojos llenos de lágrimas y trató de insistir en su inocencia, pero antes de que pudiera terminar su frase, un par de esposas se cerraron sobre sus muñecas. El oficial principal dijo que ambos serían llevados a la comisaría, que enfrentarían cargos graves, que doña Rosa había sobrevivido y que su testimonio sería suficiente para hundirlos. Francisco, con el rostro torcido en una mezcla de ira y desesperación, gritó que no era justo, que todo se había salido de control, que no debía haber terminado así. Marta sollozaba en silencio, su mirada clavada en el suelo, comprendiendo que no había salida, que su avaricia los había condenado. Doña Rosa observaba la escena con los ojos cansados pero firmes, no sentía alegría ni satisfacción, solo una profunda tristeza por lo que su hijo se había convertido, pero al mismo tiempo sintió un alivio silencioso al saber que ya no podía hacerle daño, que el peligro había terminado. Cerró los ojos por un momento y dejó escapar un suspiro, había sobrevivido a la muerte. Doña Rosa recorrió con la mirada cada rincón de su hogar, sintiendo una mezcla de nostalgia y alivio, como si por primera vez en muchos años pudiera respirar sin el peso de la angustia. Francisco y Marta estaban tras las rejas enfrentando cargos de intento de homicidio, fraude y malversación. Los abogados aseguraban que la pena sería severa, que no había escapatoria para ellos, que cada prueba, cada testimonio, cada huella de su codicia los hundiría en un lugar del que jamás podrían salir. Doña Rosa escuchó todo sin pronunciar palabras, sin derramar una lágrima, sin mostrar ni un atisbo de rencor, no porque no sintiera el peso de la traición, sino porque ya no le quedaban lágrimas para desperdiciar en quienes no merecían ni un segundo más de su dolor. La fuerza de un corazón decidido puede desafiar hasta a la misma muerte. La historia de Doña Rosa nos deja sin aliento un testimonio de supervivencia, traición y justicia, que demuestra que la verdad siempre encuentra su camino.